Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi Mora Moreira, soy de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, y voy a hablar sobre clasificación de los materiales. Los materiales son sustancias que puede utilizar el hombre para elaborar productos. Estos materiales pueden ser naturales, que son cuando provienen de la naturaleza, como el trigo, la lana, la madera, entre otros, o artificiales cuando son elaborados por el hombre, como el plástico, el vidrio, el papel, etc. Existen muchas formas de clasificar los materiales de acuerdo a su procedencia, su uso, sus propiedades, entre otras cosas. La clasificación que veremos a continuación concentra los materiales en tres grandes grupos: metales, polímeros y cerámicos. Metales. Los metales son materiales de enorme interés y se usan mucho en la industria, pues sus excelentes propiedades de resistencia y conductividad son de gran utilidad en la construcción de máquinas, estructuras, mecanismos, circuitos y herramientas. Algunos metales se emplean en estado casi puro, como el cobre, oro, plata, etc., pero la mayoría se combinan entre sí o con otros elementos, formando aleaciones para ampliar y mejorar sus propiedades. Las aleaciones se emplean porque muchas veces un determinado metal en estado puro puede no ser adecuado para lo que deseamos construir. Por ejemplo, podría interesarnos que fuera más duro o más resistente a la corrosión, o más ligero o mejor conductor. Las aleaciones de mayor uso industrial son las de hierro. Algunas de ellas son las fundiciones y los aceros. Los tipos de materiales: existen muchas formas de clasificar los metales, aunque podemos señalar dos grandes grupos que son los férricos y los no férricos. Los metales férricos pertenece el hierro y sus derivados, como el acero y la fundición. Y los metales no férricos son materiales metálicos que no contienen hierro o que lo contienen en muy pequeñas cantidades. Y dentro de estos metales podemos nombrar el aluminio, el oro, el cobre, la plata, el bronce, el plomo, etc. Polímeros. Básicamente, los polímeros que más utilizamos, aunque no se los llaman con estos nombres, son las maderas y los plásticos. Pero para entender mejor el tema, podemos dividir los polímeros en dos grupos: naturales y sintéticos. Los polímeros naturales pueden ser maderas o fibras naturales. A las maderas las podemos dividir en materias duras como el roble o el nogal, o en maderas blandas como el pino. Las fibras naturales pueden ser de origen vegetal o animal. Dentro de las fibras vegetales podemos nombrar el algodón, formado por fibras de celulosa. La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas y se emplea para hacer telas y papel. El hule de los árboles de bea y de los arbustos de guayule son también fibras naturales importantes. La seda y la lana son ejemplos de fibras animales. Los polímeros sintéticos, la mayor parte las usamos en nuestra vida diaria, con propiedades y aplicaciones variadas. El polímero sintético que más utilizamos es el plástico, en cualquiera de sus variedades. La materia prima donde se obtiene el plástico es el petróleo. La clasificación más habitual de los polímeros se realiza según su comportamiento. Así pues, los polímeros pueden ser de tres tipos: termoplásticos, que se caracterizan porque se ablandan con el calor y se pueden moldear para darle una gran variedad de formas
sabiendo que al enfriarse volverá a endurecerse, manteniendo sus características iniciales. Este proceso de ablandamiento y endurecimiento puede volverse a repetir cuantas veces se quiera sin que el material modifique su aspecto o sus propiedades. Como ejemplo tenemos el polietileno, polipropileno, PVC, que es cloruro de polivinilo, acrílicos y nylon. Los termoestables, al calentarlos por primera vez, estos polímeros se ablandan y se les puede dar forma bajo presión. Debido al calor, comienza una reacción química en la que las moléculas se enlazan permanentemente. Esto sucede como degradación. Y como consecuencia, el polímero se hace rígido permanentemente y si se calienta, no se ablandará, sino que se romperá. Como ejemplos tenemos la baquelita o resinas fenólicas, la melamina y el poliéster. Por último tenemos el elastómero, que son sustancias dotadas de gran elasticidad que les permite estirarse cuando se les aplica una fuerza de tracción y que cuando cesa recobran su forma inicial. Ejemplo, medias de licras, cubiertas de autos, que son los cauchos, colines para pelo, elásticos en general. Los cerámicos son materiales ampliamente usados en la industria, como los ladrillos, alfarería, losetas y porcelana, incluyendo el concreto, pues sus componentes son cerámicos. Su importancia se basa en la abundancia en la naturaleza y sus propiedades físicas y mecánicas, diferentes a las de los metales. Cuando se amasa tierra y agua, se forma una masa plástica que se puede moldear con facilidad, también conocida como el barro. Luego, si se lo deja secar y se lo cocina a altas temperaturas, se transforma en un material duro, frágil y aislante del calor, la terracota. Esta particularidad es característica de ciertos minerales, tales como los distintos tipos de arcilla y la arena, que permite obtener diversos materiales, muy empleadas en la fábrica de objetos de uso cotidiano. Los productos usuales de la cerámica tradicional son cerámicas de mesa, pavimentos y revestimientos, sanitarios, refractarios y porcelanas, aislantes o decorativos. Los compuestos son materiales que se caracterizan por tener una estructura híbrida, es decir, están formados por la combinación de dos o más materiales de diferente naturaleza, que se unen mediante algún tipo de agente o proceso. Los materiales compuestos tienen unas propiedades que dependen de los materiales que los componen y que pueden ser superiores a las de cada uno de ellos por separado. Los materiales compuestos también tienen una gran versatilidad y adaptabilidad según el diseño y la función que se les quiera dar. La clasificación de los materiales en tecnología de los materiales es una herramienta útil para conocer y seleccionar los materiales más adecuados para cada aplicación, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas, sus posibilidades y limitaciones, y sus efectos e impactos. La clasificación de los materiales también es una forma de ordenar y organizar el conocimiento sobre los materiales y de facilitar su estudio y comprensión. Muchas gracias.